Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a revisar el ejercicio 3 de la opción A para el examen de reserva 3 del año 2013. En él nos dicen que a 298 grados Kelvin se establece un equilibrio entre el monóxido de nitrógeno y el oxígeno de forma que se combinan y se forma el dióxido de nitrógeno. En este proceso la entalpía nos dicen que es menor que cero. Y teniendo en cuenta estos parámetros del enunciado, nos establecen que deduzcamos la velocidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. En el primer caso nos establecen la relación entre K sub C y K sub P y nos dicen que tiene que ser directamente proporcional entre K sub C y K sub P multiplicado por la constante de los gases y por la temperatura. En este enunciado va a ser falso. Recordar que la relación que existía entre la constante de equilibrio para presiones parciales y la constante de equilibrio para concentraciones estaba relacionada con el cambio que se producía en el número de moles, ojo, en estado gaseoso. Recordad que muchas reacciones son heterogéneas y aparecen sólidos y líquidos y por tanto no tendríamos que tenerlas en cuenta en este apartado. Bien, pero en nuestro caso concreto todos, tanto reactivos como productos, son gaseosos. Por tanto, los tendremos en cuenta todos. Cuando vemos o valoramos el cambio en el número total de moles en estado gaseoso, tendremos que tener en cuenta que calculamos el número total de moles de los productos menos el número total de moles de los reactivos. Ojo, siempre en estado gaseoso. En esta reacción se produce una disminución en el número de moles a medida que se van formando productos. Importante, que esto nos va a hacer que veamos que la relación entre K sub P y K sub C no es la que se propone en el enunciado, sino que la relación entre la constante para presiones parciales y la constante de concentraciones implica también que tengamos que dividir entre la constante de los gases y la temperatura. En el segundo apartado, lo que nos dicen es ¿qué pasa con la constante de equilibrio para las concentraciones cuando la temperatura aumenta? El primer apartado a revisar y muy importante es recordar, la constante de equilibrio sí depende, por un lado, de los parámetros termodinámicos y por otro lado de la temperatura. A cada temperatura una constante diferente. ¿Qué hacemos lo primero? Pues valorar la ecuación. Fijaros, este enunciado va a ser falso por las siguientes razones. Mirad, en principio la reacción, como hemos dicho, transcurre con una entalpía menor que cero. Es decir, se trata de una reacción exotérmica, una reacción en la cual se va a desprender energía. De forma que la parte importante que tenemos que recordar es que como la entalpía es menor que cero, el cociente entre la entalpía y la temperatura va a salir mayor que cero. Recordar que este era el parámetro importante que aparecía en termodinámica. De forma que aquí es la parte que nosotros tenemos que recordar. Cuando una reacción es exotérmica, si aumentamos la temperatura, la constante de equilibrio siempre se reduce. Y esta es la parte importante, puesto que lo que estamos dando a entender es que la reacción siempre va a desplazarse hacia la formación de reactivos. Esta es la parte que nosotros tenemos que tener muy clara. Fijar, clasificar la reacción desde el punto de vista energético y tener claro que si la reacción es exotérmica, un aumento de temperatura disminuye la constante de equilibrio. Mientras que cuando una reacción es endotérmica, un aumento de temperatura aumentará la constante de equilibrio. Bien, nos pasamos al siguiente apartado. En el apartado tercero, en el C, el equilibrio nos dicen que se puede desplazar en el sentido de los productos con la adición de un catalizador adecuado. Y aquí volvemos a un parámetro cinético. Recordad, los catalizadores solo afectan a la energía de activación y no a los parámetros termodinámicos. Un catalizador hace que una reacción siempre vaya más rápida, pero no que se forme mayor cantidad de producto, puesto que un catalizador lo que encuentra es un camino alternativo con una menor energía hacia la formación del producto, ¿vale? Con una menor energía, por supuesto, de activación, ¿vale? Entonces, como podemos ver, también este enunciado es falso. Espero que os haya sido de utilidad y es muy interesante para repasar, puesto que son montones de ejercicios los que suelen aparecer con este tipo de cuestiones. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!